Bien, muy bien chicos. Entonces el día de hoy iniciamos el tema de medidas de tendencia central. Vamos a comenzar con Antoine, que nos lea realmente la definición de lo que son las medidas de tendencia central para datos sin agrupar y para datos agrupados. Adelante, Antoine. Hasta allí, Antoine, hasta allí, solo hasta allí, ¿sí? Solamente leía lo que eran las medidas de tendencia central, ¿no? Y me dice que son medidas de tendencia central aquellas que se utilizan en la estadística, ¿no? ¿Y para qué lo utilizamos? Porque de alguna manera queremos describir los datos de un estudio. Dentro de estas medidas de tendencia central tenemos lo que es la media aritmética. Yesua, por favor lee la media aritmética. Bien, Yesua. Entonces, ¿qué viene a ser la media aritmética? Es la suma, ¿ok?, de todos los valores dividido entre el número de la muestra. Eso viene a ser la media aritmética. Por ejemplo, también lo podemos llamar promedio ponderado. Muchas veces ustedes, como estudiantes, si quieren saber su calificación final de algún curso, usted dice, bueno, me saqué tanto en una tarea, a ver, me saqué 20 en una tarea, me saqué 18 en una práctica, me saqué 19 en un examen. Quiero saber cuál es mi nota definitiva. Sumo las tres calificaciones y lo divido entre tres. Y ahí tengo entonces un promedio. A eso se refieren con la media aritmética. Eso es media aritmética. Cuando usted determina su promedio en las calificaciones, usted realmente lo que está es calculando una media aritmética. Pero ahora tengo de dos tipos. La tengo para datos no agrupados. Y me dice entonces, y lo vamos a ver con un ejemplo, de frente con un ejemplo, de la información inicial de la situación problemática, ¿cuál es el promedio de los niños de 5 a 9 años con sobrepeso? La situación problemática la teníamos acá, ¿no? En estos diagramas de barras que están presentados acá. Tenemos tendencias del sobrepeso y obesidad en niños y niñas de 5 a 9 años. Sobrepeso está en amarillo y obesidad lo podemos observar en azul. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si lo que se quiere realmente es calcular el promedio de niños y niñas, no, solamente dice el promedio de niños, solo el de niños. Entonces yo me voy al gráfico, yo sé, ubicamos allí quiénes son los niños y sumamos los valores. Pero ¿de qué me están pidiendo? Me están pidiendo con sobrepeso. Sobrepeso son los amarillos. Entonces tomo 7,3, 8,9, 10,3, 11,1, 14,8. Lo sumo y lo divido entre 5. ¿Por qué entre 5? Solamente he tomado 5 rectángulos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y de ahí entonces obtengo mi media aritmética. Pero ¿qué pasa realmente cuando son datos agrupados? Aquí cambia un poquito la cosa, porque cuando son datos agrupados, usted tiene que sumar el producto entre la marca de clase y la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos. Ese producto lo tiene que sumar y lo va a dividir entre el número de datos.
Eso es lo que se realiza entonces cuando son datos agrupados. Y me da un ejemplo, me dice, en un salón de clases de 15 estudiantes, 3 de ellos practican deporte entre 4 y 8 horas semanales, 5 entre 8 y 12, 8 entre 12 y 16 y 4 entre 16 y 20. Me dice, elabora la tabla de frecuencia y calcula el promedio de horas que practican deporte. Bueno, comenzamos por la marca de clase. Recuerda que la marca de clase es límite inferior más límite superior entre 2. Determinamos la marca de clase de cada uno de los intervalos. Ya los intervalos están determinados, me los da el ejercicio, ¿no? De 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16, de 16 a 20. Aquí tengo los intervalos. Se determina la marca de clase de cada uno de ellos. ¿Cómo determino la marca de clase? Recuerden que sumo límite inferior, límite superior y divido entre 2. Es decir, 4 más 8, 12 entre 2, 6. 8 más 12, 20 entre 2, 10. Bueno, y así con cada uno de los intervalos para encontrar la marca de clase. Ahora, la frecuencia absoluta me la está dando el ejercicio. Me está diciendo que hay 3 estudiantes que practican deporte de 4 a 8 horas. Entonces, esa es mi frecuencia absoluta para 4 a 8 horas. Para 8 a 12 son 5. Para 12 a 16 son 8. Y de 16 a 20 son 4. ¿Qué tengo que hacer para calcular la media aritmética para datos agrupados? Tengo que multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos. Ese resultado de cada uno de los intervalos lo sumo y lo voy a dividir entre ¿qué? Entre el número de datos. Entre el número de datos. Entonces, eso es lo que se hace cuando son datos agrupados. Muy distinto cuando son sin agrupar. Cuando son sin agrupar, usted directamente se va a sumar las frecuencias absolutas y lo divide entre el número de datos. Listo, de frente sale. Pero como aquí son agrupados, entonces hay que multiplicar marca de clase por frecuencia absoluta. Sumar todos los totales y dividirlo entre el número de datos. ¿Ok? Esa es la diferencia que hay entre uno y el otro. Luego tenemos lo que es la mediana. La mediana la va a leer Jamie. Por favor, Jamie, lea la mediana. Hasta allí, Jamie, por favor, hasta allí. Que siga Daniel ahora. Daniel, continúa, por favor. Daniel, disculpa, no se te escucha. Si puedes hablar un poco más fuerte. Ah, ok, entiendo, ya. A ver, que entonces que lo lea Víctor. Víctor, por favor, léele tú. Donde dice para un número impar de datos. Hasta allí. Para determinar la mediana, usted tiene que ordenar los valores de forma ascendente o descendente. ¿Okay? Cualquiera de las dos funciona. En este caso lo están haciendo de forma ascendente, es decir, van del menor peso al mayor peso. Se ordena, ¿ok? Si observa que el dato central es 28, cuéntenlos porque estamos trabajando para números impares. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Son 9 datos que tengo. ¿Qué sucede? Que tengo que tener 4 datos del lado izquierdo y 4 del derecho y me va a quedar entonces el término central. Observe. 1, 2, 3, 4. Término central, 28. Y del lado derecho entonces tengo 1, 2, 3 y 4. Eso sucede cuando es impar, ¿ok? Cuando es impar, obtengo el término central. Fácil. Ahí voy a tener entonces la mediana. Pero ¿qué pasa cuando es par? La mediana es igual a la semisuma de los dos términos centrales. Es decir, en este caso, si es par, si por ejemplo tengo 10 datos, ya, resulta ser que voy a tener que sumar los dos datos centrales. Es decir, el 5 y el 6, el dato 5 y el dato 6 se suman y se dividen entre 2. Y de esa manera se obtiene entonces la mediana. Vamos a ver el ejemplo, dice. Encuentra la mediana del siguiente conjunto de datos. Los datos son 2, 5, 8, 13, 16, 21, 30, 24, 3 y 13. Para resolverlo, primero lo ordenamos de forma ascendente. Acá están ordenados. 2, 3, 5, 8, 13, 13, 16, 21, 24, 30. Cuento el número de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me doy cuenta que son par. El número de datos es par. ¿Qué voy a hacer? Para calcular la mediana es la suma de los términos que ocupan la posición 5 y 6. Lo dije, ¿no? Justo cuando estaba explicando, lo dije, si tengo 10 datos, no sabía que en el ejemplo iba a tener 10 datos, pero yo dije, si tengo 10 datos, tengo que sumar el término 5 con el término 6, dividirlo entre 2 y ahí obtengo la mediana. Entonces, si me voy a mis datos ordenados, busco el término 5 y 6, los cuento. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 13 y 6 también es 13. Lo sumo y lo divido entre 2 y obtengo 13. Esa será la mediana para datos no agrupados. Ahora, Junior, lea y explique por favor para datos agrupados. Beckham, buenos días. Junior, por favor, continúa. Para datos agrupados. Por una fórmula, ¿no? Claro. Está dada por la siguiente fórmula, ¿no? Ajá. Ok. No, mira, aquí tienes las letras, ¿no? Lo que significa cada uno, para que lo puedas explicar. Ujú. Fíjate aquí, ¿no? Tú tienes la frecuencia acumulada, dice tú, pero aquí te dice frecuencia acumulada en el intervalo anterior al de la mediana. Esto de acá, frecuencia acumulada, ¿ok? En el intervalo anterior a la mediana. Y todo eso dividido entre del intervalo de la mediana, la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, ¿ok? Eso es lo que me dice para datos agrupados. Ok, ¿cómo se calcula? Me da un ejemplo. Dice, calcula la mediana de la siguiente tabla de distribución de frecuencias que muestra la estatura de un grupo de personas en metros. Ok, entonces aquí tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencia. Nótese que solamente tenemos intervalo, frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. Calculamos primero n entre 2. ¿Por qué necesito n entre 2? Mire, la fórmula me dice que tengo que tener ese n entre 2. Aquí está. Ok. El número total de datos es
100 dividido entre 2 me da 50. Luego, determina el intervalo de la clase que contiene el dato en la posición. ¿Quién tiene ese 50? ¿No? Eso es lo que me están preguntando acá. Y ese intervalo lo tenemos en el 1,66 y 1,74. ¿Por qué? Aquí está, mire. Es 80. Dentro del 80 contenemos el 50, ¿no? Ok. Luego, límite inferior, 1,66. Aquí está mi límite inferior. La amplitud, vamos, para obtener la amplitud, obtengo la diferencia del límite superior menos el límite inferior. Obtengo la amplitud. Luego, la frecuencia absoluta del intervalo, 46. Por último me dice, la frecuencia absoluta del intervalo anterior, que sería 34. Aquí tengo todos los datos. Lo único que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula para obtener la mediana para datos agrupados. Por último, ahora tengo la moda. ¿Qué pasa con la moda? A ver, Miguel, que nos lea la moda, por favor. Miguel, la moda, por favor. Ok, perfecto. Lo dejamos hasta allí, ¿sí? ¿Qué pasa con la moda? A ver, a veces los chicos se hacen un corte de cabello, bueno, porque está de moda. Es que está de moda. Se los vimos a un futbolista, está de moda. Miren, ¿a qué se refiere eso con la moda? Aunque es lo que más se repite, eso es la moda. Cuando uno dice que el corte de cabello está de moda, porque hay un grupo de personas que se está cortando el cabello de esa manera. O una chica que se compre unos zapatos porque esos zapatos están de moda. Quizás a qué actriz se lo habrán visto y entonces se han puesto de moda esos zapatos, ¿no? Como sucede hoy en día con las redes sociales y los TikTok. Está de moda el TikTok y todas las personas entonces graban su video en TikTok. ¿Por qué? Ah, porque es que está de moda, porque la mayoría de las personas lo utilizan. Miren, es la mayoría. Entonces, cuando un dato se repite más que otro en una distribución de frecuencia, se dice entonces que esa es la moda, porque es lo que más se repite. Ah, pero si yo tengo dos datos que se repiten por igual, era lo que Miguel nos decía. Si tengo dos modas, se llama bimodal, es decir, tengo dos modas. Y si no tengo ninguno, si ningún dato se repite, entonces se llama amodal. ¿Ok? Bien, para datos no agrupados, la moda está representada por el dato que tiene mayor frecuencia. Veamos un ejemplo. Se tienen los salarios en soles de 10 personas, que son 800, 1000, 900, 1200, 900, 1300, 1500, 900, 1200, 900. Ok. Resolución. Se ordenan los salarios en forma ascendente. Ahí están ordenados. Se observa que el salario 900 se repite 4 veces y es la que se repite la mayor cantidad de veces. En este caso, la distribución es unimodal. ¿Por qué? Porque tengo una sola moda. 900 es el dato que más se repite. ¿Qué pasa si yo hubiese tenido 4 veces el 900 y 4 veces el 1200? Bueno, tengo dos modas, entonces lo llamo bimodal. Ahora, si ninguno de los datos, o sea, si todos los datos solamente aparecía
una sola vez. Entonces no tengo moda y lo llamo amodal. Ahora bien, para datos agrupados, ¿qué puedo hacer? Dice, primero se debe determinar el intervalo modal o clase modal. Es decir, intervalo de mayor frecuencia absoluta. Intervalo de mayor frecuencia absoluta. Para luego aplicar la siguiente fórmula. Es decir, que si me dan una tabla de distribución de frecuencia, lo primero que tengo que ubicar es el intervalo de mayor frecuencia absoluta. Veamos, tenemos esta tabla de distribución de frecuencia. Y le pregunto, Antoine, ¿cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta? Claro, va de 1600 a 2000, tiene frecuencia absoluta de 30, mayor que todos los demás. Entonces, eso es lo primero que se determina según la definición. Luego se aplica la siguiente fórmula. A ver, sería la moda será igual al límite inferior del intervalo modal. Es decir, primero identificamos quién va a ser el intervalo modal. Ya Antoine nos ha dicho que es el intervalo que va de 1600 a 2000. ¿Por qué? Porque ese es el que tiene mayor frecuencia absoluta. Ese es el intervalo modal. Dime, Antoine. Un momento, por favor. Entonces, después de ubicar el intervalo modal, que es lo principal, se toma de allí el límite inferior. Se le suma la amplitud, pero todo esto está multiplicado ¿por quién? Por la diferencia entre las frecuencias absolutas del intervalo modal o clase modal y del intervalo anterior. Es decir, diferencia del intervalo modal menos el anterior. En este caso, 30, el anterior sería 10, ¿no? Diferencia de frecuencias. Luego tengo diferencia entre las frecuencias absolutas del intervalo modal y el intervalo siguiente. Ahora me voy a la absoluta del intervalo modal y el siguiente. Bien, perfecto. Vamos a un ejemplo. Veamos el ejemplo. Se identifica el intervalo modal. Antonio lo identificó. Ahí lo tenemos, de 1600 a 2000. Perfecto. Su amplitud, 400. La diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo modal y el intervalo anterior. Bueno, 30 menos 10. Aquí lo tengo, 30 menos 10. Luego, la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo modal y el intervalo siguiente, es decir, 30 menos 14. Aquí lo tengo, 16. Se reemplaza en la fórmula y se obtiene la moda para datos agrupados. ¿Ok? Entonces, de esa manera, acabamos de ver lo que son las medidas de tendencia central. ¿Para quiénes? Para datos agrupados y para datos sin agrupar. ¿Y qué medida de tendencia central acabamos de ver? Vimos media aritmética, mediana y moda. Lo que prosigue a continuación es resolver ejercicios en el libro de actividades. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Nos vamos al libro de ejercicio, al libro de actividades, a resolver los ejercicios del tema.